Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Petróleo, por el autor y escritor Upton Sinclair. Capítulo 1. Parte 1. La excursión. La carretera, lisa y perfectamente asfaltada, tenía 14 pies de ancho exactamente. Los bordes parecían cortados a tijera y limitaban aquella cinta de hormigón gris tendida sobre el valle por una mano gigante. El terreno presentaba amplias ondulaciones tras la lenta pendiente que ascendía, un súbito descenso. Se llegaba a la cima corriendo a toda velocidad y sin temor alguno, porque se sabía que la mágica cinta se prolongaba indefinidamente sin obstáculos, favoreciendo la suave presión de las ruedas de caucho que giraban 7 veces por segundo. El frío viento mañanero silbaba por los costados, como un torbellino de fases variables que rugían y se contemplaban incansablemente. Parapeteándose tras el parabrisas, se desviaban las corrientes y se resguardaban sus cabezas. A veces, apetecía tender la mano hacia arriba para sentir el frío choque del aire, o bien asomar la cabeza a un lado, buscando el azote del viento que encrespa los cabellos. La mayor parte del tiempo, sin embargo, lo correcto era permanecer en una postura digna, tal como hacía papá. Las actitudes de papá constituían la ética de la conducción. Llevaba un abrigo de color tostado, género suave, soberbio de corte y cruzado por delante, con gran cuello, amplias solapas y enormes bolsillos de cartera. Había derroche de tela, se requería hacer ostentación, y el sastre lo comprendió perfectamente. El abrigo del niño, igualmente suave, tenía la misma procedencia y amplitud. Llevaba papá guantes de chofer. En el mismo comercio había facilitado otros guantes de calidad semejante para el niño. Las gafas de papá tenían montura de concha. El jovencito, que nunca necesitó la asistencia del oculista, encontró en una farmacia otras gafas de color ámbar con montura de concha. Papá iba sin sombrero. Creía que el viento y el sol retrasaban la caída del cabello. Por razones parecidas, la cabeza del niño aparecía al descubierto. La única diferencia entre ellos, aparte de la edad, era que papá llevaba un grueso cigarrillo, negro en la comisura de la boca, reminiscencia de los duros tiempos pasados, cuando guiaba una yunta y mascaba tabaco. 80 kilómetros por hora marcaba el indicador de velocidad. Era la norma de papá en las carreteras de campo abierto. Nunca variaba la velocidad, más que en tiempo lluvioso. No tenía en cuenta la disposición del terreno para acompasar la marcha. Obediente a una ligera presión del pie derecho, el coche se lanzaba raudo hasta la cima, para ascender poco después por la vertiente del valle sin desviarse del centro de la carretera. Al aumentar la velocidad en el descenso, papá disminuía un poco la presión del pie y dejaba que la resistencia del motor moderase la marcha. 80 kilómetros por hora
ya era bastante. Papá se tenía por un hombre metódico. Sobre una cima lejana se dibujaba otro coche, pequeño punto negro que se perdía de vista en ciertos intervalos y aumentaba de volumen al reaparecer. Momentos después, rápido y con fuerza, como un proyectil disparado por un cañón, se acercaba la endiablada máquina. Era el momento de poner a prueba el nervio de un conductor. La cinta mágica que era la carretera no tenía el poder de ensancharse. El terreno inmediato a la pista parecía estar destinado a favorecer alguna salida forzosa. A 80 kilómetros por hora, las ruedas podían patinar de manera desagradable, y el desnivel excesivo exigía, a veces, salir de la carretera en un paraje poco conveniente para reanudar el viaje sobre el hormigón. Podía ocurrir también que la arena movediza de la tierra inmediata obligase al zigzag o que la arcilla húmeda atascara el coche. Las reglas del buen conductor le prohíben salir de la carretera sin grave necesidad, y el pequeño viraje a la derecha no evita que la distancia entre los coches, al cruzarse, deje de ser comprometida. Tales trances parecen peligrosos cuando se explican, pero la mecánica celeste se rige por leyes semejantes, y aunque los astros puedan chocar, entre choque y choque hay un largo intervalo suficiente en el sistema planetario para la formación de nuevos cuerpos, y en la Tierra para que los hombres de negocios olviden el accidente anterior y organicen grandes demostraciones deportivas. El coche, que venía en sentido contrario, pasó con una exhalación, con un chasquido seco. Iba al volante otro hombre con gafas de concha, crispaba las manos, ácidas al volante, y tenía idéntica fijeza, cataléptica, en la mirada. No había que volver la vista atrás, porque a 80 kilómetros por hora es preciso tener en cuenta lo que hay adelante, y aquellos que ya han pasado no pueden estorbar. Podía aparcar otro coche, y sería preciso dejar el centro de la carretera y colocarse a un lado, calculando el espacio disponible. La vida está a merced de la destreza del conductor que va a cruzarse y de la propia competencia. En el momento culminante, si se comprende que no ha cumplido el contrincante con su deber, hay que habérselas con el más peligroso de los mamíferos bípedos. Podía ser una mujer o un ebrio, no había tiempo de comprobar nada. Solo hay una milésima de segundo para desplazar el volante y unos pocos centímetros para desviar el coche al margen, hacia la tierra movediza. El incidente puede sobrevenir una o dos veces en el curso de un día, y papá tenía una fórmula invariable. Movía el cigarro, ladeándolo un poco, y decía con vigor: ¡Idiota! Era la única imprecación que el carretero de otros tiempos se permitía delante del niño. Con aquellas palabras, especie de término científico, apostrofaba a los conductores ineptos, a los ebrios y a las mujeres que iban al volante. Se servía de ella para insultar a los que guiaban el tiro de una carga de heno, a los que conducían carretas y obstruían un camino con la larga, enorme y oscilante. Se
indignaba contra los carromatos mexicanos que hacen incursiones en la carretera cuando el automóvil llega en dirección opuesta, obligando a pedalear y a frenar para detener la marcha rápidamente. Si hay algo que un conductor considera humillante, es la repentina necesidad de frenar. Papá tenía la convicción de que se promulgaría una ley reguladora de la circulación, ley que diría poco más o poco menos. Se prohíbe correr a menos de 64 kilómetros por hora por las carreteras del estado. Los carreteros que andan por el mundo con esos farolillos en trémolo, que vayan a Compo Traviesa o que se queden en casa. Fin del capítulo.